Si trabajas en México o has estudiado en México, muy seguramente estás familiarizado con este tipo de escuelitas en donde prácticamente tienen un techo plano o con cierta inclinación, ventanas a los costados y bueno, pues son edificios largos que si nos vamos a la planta, pues se componen de una serie de varios edificios en donde tenemos, por ejemplo, un edificio aquí, luego aquí otro y aquí otro, todos dispuestos en ese sentido. Y esto es pues porque gracias a Dios en México se tiene muy buen clima y no se tienen unos fríos espantosos, por lo que se permite que se haga eso y es muy común. Pero ¿quién inventó ese tipo de edificios? Pues bueno, este edificio es parte de un diseño del señor Pedro Ramírez Vázquez para lo que era el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, mejor conocido como CAPSE. Ya no existe este organismo y bueno, pues era un organismo donde a la gente se le decía, no, pues comunidades donde a lo mejor no había albañiles o no podían llevar las escuelas, no las podía construir el gobierno, les daban varillas, les daban materiales y bueno, ellos se hacían su casa. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con este video, con las aulas, con todo este detalle? Pues bueno, vamos a analizar soluciones arquitectónicas a las aulas de escuela. Planos constructivos. ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Esto es Planos Constructivos, donde hablamos de todo lo relacionado a la arquitectura y a la construcción. Así que suscríbanse a este canal y denle a la campanita para que tengan todo esto a su alcance. Y bueno, vamos a hablar de esto porque Víctor Carvajal nos solicitó un diseño de un aula, ¿no? Pero es muy chistoso porque un aula pues va muy de la mano, sobre todo un aula o un salón de clases, que es realmente el nombre genérico con el que todo el mundo los conocemos, aunque más formalmente aula. Y yo quise primero adentrarme un poquito en este, que es así el más parecido a la aula tipo CAPSE. Esto es en Celaya, o sea, mi rancho. Y yo me acuerdo que aquí hice mi servicio militar, nos metieron aquí. Y la idea era que pues este tipo de sala, que de hecho hice una investigación basada en algo que nos habían platicado en la carrera, pero quise adentrarme más en el mundo de esto. Y bueno, pues aquí te habla de lo que es el aula tipo CAPSE. Y lo que nos decían así en resumen, para no hacerles el cuento largo, es que el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, así más o menos joven, de 27 años, pues tenía como 2 años de haber egresado. Para quienes no sepan quién es Pedro Ramírez Vázquez, es un arquitecto muy famoso de México, que hizo varias cosas, entre ellas el Estadio Azteca, el Museo de Antropología e Historia, la Basílica, Museo de Arte Moderno. Pues hizo bastantes obras y tiene poquito que murió. Murió en el 2000, ay caray, ya se... no, ¿cuál poquito? Tiene 2013, ya casi 10 años. Ya cuando uno está viejo se le hace bien rápido, ¿no? Entonces este señorón pues fue a hacer una de las investigaciones en este tipo de aulas. Creo que la mayoría de México y Latinoamérica, los salones de clases son como ese. Este es mi kinder ahí en Celaya, Guanajuato. Aquí yo estudié mi kinder. Y vean que el tipo de aula pues es de 2 aguas. A ver si no se tapa por los arbolitos. No, sí se tapa, pero es muy similar a este. Este está en un pueblito entre pues, Jaral del Progreso, Cortázar, creo que nadie ubica, están muy chiquitas y desde hace mucho está así. Y la premisa era esa, ¿no? Decían, ¿sabes qué? Les vamos a mandar las varillas, y que acuérdense que varillas marca Tiasa, que son las buenas para este canal. Y les mandaban las varillas, les mandaban todos los materiales, y una de las premisas era hacer un diseño muy sencillo, fácil de entender, y fue este tipo de aulas. Un tipo de aulas que hasta nuestra época sigue proliferando. Por ejemplo, en el Instituto Tecnológico de León son edificios así en ese sentido. Vean, ¿qué pasa? Que ahorita les vamos a hablar de todos estos bemoles, porque por ejemplo tenemos la escuelita así.
Y por ejemplo, este es mi alma mater, el Instituto Tecnológico de Querétaro. Y vean que los edificios están repartidos así. La inmensa mayoría de los edificios son de ese estilo, en donde obedece a un tema. Miren, por ejemplo, aquí está el techo. Los techos de aquí están a un agua. Y esto es un pasillo, pues para que la gente pase. Y esto obedece a que el sol, si observan, este es el norte. Vamos a ponerlo con amarillo. Que con amarillo, Chihuahua. Entonces el sol. Bueno, el norte lo vamos a poner con amarillo y el sol lo vamos a poner con rojo. Entonces el sol sale del oriente y se mete por el poniente, pero en el hemisferio norte, para los que nos vean del sur, pues va a ser al revés. El sol va a estar inclinado por el norte, pero los que estamos en el hemisferio norte, pues va a estar un poquito inclinado para el sur. Por eso dejaron los pasillos, o sea, estos de aquí, de todas las aulas, de este lado, para que esa inclinación que tiene el sol, pues que no le pegue tanto a las aulas, que no les llegue a pegar. Y luego hicieron este otro edificio, que este está más nuevo, que es, este sí lo diseñaron los arquitectos de la Facultad de Arquitectura. Y van a ver que, bueno, de entrada, si vemos una foto, es este de aquí. Entonces el sol pues muy probablemente esté inclinado de este lado, entonces por eso está este pasillo con este barandal y ya les da sombra y todo, ¿no? Pues este señor edificio lo diseñaron y bueno, por ejemplo, aquí no tienes eso de las, ¿cómo les diré? De los pasillos, entonces aquí no se alcanza a apreciar, pero sí tiene una especie como de pantalla. Son estas naranjas de aquí. ¿Dónde está? Lo estaba buscando, ¿no? Entonces, y de este lado, otra cosa que vamos a notar es que no está exactamente, y es otro tema bien chistoso, porque no están orientados exactamente. A mí que me gustaría, o lo ideal sería, que el norte, que estuvieran orientados de oriente a poniente, o sea, que el norte estuviera perpendicular y ya se mete el sol, pues qué pasa que no les pega el sol, pero no están así. Si yo así está, entonces el poniente está de este lado, se mete el sol y aquí pegaba durísimo el sol en la tarde, entonces le pegaba pesado a lo que era el pizarrón. Y lo que hicieron estos muchachones, dijeron, bueno, pues vamos a ponerle, no hay una foto por más que la busqué de este edificio, pero aquí lo que hicieron fue ponerle unas pantallas con unas velarias para que el sol que pegara de este lado pues no le pegara tanto. Aquí pues esto se disminuye un poco porque vean el escalonado que tiene el edificio. Entonces este escalonado de este lado le hace que le pegue menos el sol, pero aún así tienen una pantalla aquí. Eso sí recuerdo muy bien. Nunca cuidaron el pasto de la cancha. Y está ese tema. Pero otro tema bien interesante es que la forma en cómo están ese tipo de aulas, a ver si lo vamos a sacar, es que tienen la ventilación cruzada. Entonces tú vas a encontrarte que este tipo de aulas pues las encuentran en lugares muy cálidos, pero igual se las meten a lugares que llegan a tener climas extremosos. Si nos vamos por ejemplo al Instituto Tecnológico de, creo que este es de Ciudad Madero, pues vean que es igual. Bueno, ahorita hablaremos de este tipo de ventanitas que yo las odio. Este es el de Querétaro, vean las ventanitas y luego pues una parte está libre y otra para que ventile. Este es igual otro campus norte del Instituto Tecnológico de Querétaro. Este es el de Jalapa, vean que no hay mucha variedad. Este es el Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro, es igual, nada más que con una forma tipo rompecabezas que pues no me acaba de convencer. Pero bueno, se ve bien la verdad, Entonces ahí ellos tienen unas mini ventanitas en la parte de arriba. Voy a ver si lo puedo hacer más grande. Entonces vean que está el pasillo y aquí las ventanitas. Obviamente aquí le dieron otra función, aquí metieron un volado, por eso vemos esto es a forma de estructura, un volado. Entonces ¿qué pasa? Que este sistema pues es eso, ¿no? Que busca
Muchos meten estas ventanas corredizas que a mí me chocan porque nada más usas media ventana. Y hay otra cosa que no me gustan de las ventanas corredizas, aquí tienes bastantes, y es que las carretillas que hacen que estas ventanas se muevan, pues con el uso se llegan a descomponer. Hay que cambiarlas, y casi siempre en estas escuelas pues el profe no quiere meter dinero para cambiar las carretillas y ahí le andan pidiendo a los papás de los niños, cuando no debería de ser así. O sea, muchas de este tipo de aulas las meten en escuelas de gobierno, donde pues el gobierno no quiere dar nada, y pues la premisa es que tú desde aquí alcanzas a ver al profe. Pero lo que hacen muchos, y esta es una premisa que quiero decirle a la escuela, que esto es un video para un prototipo, es que muchos, y puedo estar yo equivocado, lo que buscan es el de, ¿cómo les diré? Dejar las ventanitas así como en el TEC de Monterrey, chaparritas, o bueno, chiquitas, no están chaparritas, están así chiquitas, y toda la hilera, y eso es, pues obedece a una cosa muy simple. A ver, déjalo, pausa. Entonces la premisa es que si tú dejas las ventanas altas y tú eres el que está aquí sentado, pues no puedes ver para acá, para la calle, porque la ventana está alta, solo ves una pared sin chiste. Y en cambio acá pues te distraes y ves todo eso. Yo la verdad me gustaría someterlo a juicio pedagógico, porque yo la verdad decía, bueno, ya no es como que no pusiera atención y me le iba a pasar viendo arbolitos, porque no es como que hay mucho que ver, no hay como que la chava que te gusta está pasando el pasillo a cada rato. Pues no, la verdad es que no ves nada, y muchas veces va en otro salón, entonces pues no, ella también está tomando clase, o lo que tú quieras que te distraigas, pues no te distrae mucho el ver a la ventana. Y yo me sentía más encerrado con esta configuración, así con las ventanas altas, que con esta. Yo inclusive me atrevería en hacer una configuración de ventanas chaparras, esto para fines de que puedas ver, pero ves los jardines que están abajo, a chaparritas inclusive si quieren, y dejando un pasillo, que también es un tema bien interesante, la disposición en cómo va a estar el salón. Y el tipo de butaca también influye mucho, el tipo de butaca que se vaya a meter, porque en el tipo de butaca, y es algo que yo en lo personal como arquitecto, a mí me gusta que el cliente tenga opciones, que vea qué es lo que más le conviene. Entonces yo estas butacas las odio, pero entiendo perfectamente por qué las usan. Son más económicas, tienen un pedacito. Si por ejemplo llegaran a dañar la parte de la butaca funcional, pues es un pedazo más pequeño que toda esta de aquí, pero también te permite mucho mayor orientación. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, y aquí tenemos las mismas. Vean que no están. El problema es que con estas hay que dejar un espacio de 55 centímetros de aquí para acá, para que pase la persona. Si está la maestra, vamos a ponerla de azul, la cabeza y el cuerpo, pues perfectamente cabe ella sola. Entonces ahí está el detalle, ¿no? Que aquí nos sometemos a detalles de que luego hay mochilas bien enormes que hacen que te estorben, pero pues por ahí tú puedes pasar, mientras que con esta configuración de la butaca chiquita, pues vean que no entran muchos. Entonces, regresando con el tema otra vez de la ventilación, que ya les he dicho, a mí no me gustan las ventanas esas corredizas. Yo preferiría al menos no donde están los pasillos, pero sí en la otra parte, unas ventanas que se abran hacia un lado, o sea, que se abran de par en par. O están estas que no se notan mucho, que son las de rejilla louver, que son estas que luego con un mecanismo, y esto las va abriendo, las va cerrando y sigue entrando el aire. Y por ejemplo, si llueve, pues al menos lo que salpica, porque aquí por ejemplo hay que tomar en cuenta que hay que dejar un pasillo para que salga la gente, para que camine. Y esta aula tipo CAPSEC también es algo exitosa, una por el tema de que está
Aquí no lo represento, pero se supone que aquí hay 30 centímetros o 40 o mucho más en distintas regiones, y tiene este pasillo para que la gente no se llene de lodo, sobre todo en zonas donde se inunda, pues tú puedas caminar sin problemas, y esto te sirve como un techito que muchas veces va más afuera que esta distancia de aquí. Yo más o menos le estoy dando unos 50 mínimo, y acá pues puede ser de 1,70 o algo así, para que el agua caiga aquí del lado del jardín. Eso también es bien importante, que hay que estar anotando la orientación para que no les pegue el agua. Y vean la diferencia, por ejemplo, en este tipo de butacas a estas que yo eran las que más me gustaban a mí. Puedes tener a 2 alumnos. Esto, bueno, también influye en algo. Se pueden copiar, sí, pero también tiene una distribución como que uno se siente más a gusto en estas. Y luego pues lo que les digo, que a lo mejor con esta distribución se aburre. Y hablando de ventanas, les decía que tenemos este tipo de ventanas. ¿Dónde están? ¿Dónde están las ventanitas estas que odio? Que cuando hicieron el tecnológico, sobre todo este edificio nuevo, que todo el mundo, ¡ay, el edificio nuevo! Y tenían estas ventanitas aquí que se ven aquí, que les juro que las odiaba, en serio las odiaba, porque eran ventanas que no entraba el aire. Yo sentía que me ahogaba, yo soy súper caluriento. Entonces estas ventanas de sifón, y te ponen así, te las venden así como buenísimas, y que entre el aire y que la vista y bla bla bla, y la ventilación que entra es ínfima, o sea, ni siquiera es mínima, es ínfima. Es como ahorita que hacen muchos videos en los tiktokeros de arquitectura de no le metas ventana al baño, porque esa ventana ni ventila, mejor métele un domo, cuando el domo, en lo personal, yo he visto que ventilan mucho menos que las ventanas. Pero bueno, lo dejamos a criterio de cada quien, ya después hablaremos un poquito de eso de los domos. Pero ese tema también es bien importante, el tipo de ventanas, porque estas, por ejemplo, las de corredizas requieren bastante mantenimiento, prácticamente cambiar toda la carretilla, y estas, por ejemplo, mientras les pongas aceite en los mecanismos, y ya ni se diga de estas. El tema de estas que se abren, por ejemplo, es que cuando tú tienes un pasillo, pues si la vas a abrir, alguien se va a dar un trancazo aquí. Eso es cierto. Entonces hay que tener cuidado nada más con eso, para no tener problemas. Y ojo también con la orientación. Si del lado norte, si tú estás en el hemisferio norte, el lado norte, pues no les va a pegar tanto el sol. Inclusive yo me pondría a hacer una propuesta más atrevida, y les voy a decir por qué. En donde sean una especie de muros calados. Obviamente la cancelería, ahorita lo hice rápido, pero es más delgada, entonces pues que para que entre la ventilación, tengas la vista, pero no como que este tipo de retícula te impide ver una imagen bien, pero al mismo tiempo ves un poco, te da luz. Y esto más que nada también implica una cosa: hay alumnos que encuentran la manera de abrir las ventanitas, y ya me pasó, a mí no, pero me la platicaron los amigos que se metieron y se robaron todos los trabajos del examen. Entonces no podían calificar con trabajos ni todo, porque se habían robado los exámenes, por así decirlo. Y abrieron esta ventanita de aquí. El profe había dejado los exámenes adentro para calificarlos otro día. Se los robaron, y pues a todos, pues ahora sí que tuvieron que volver a hacer el examen, que era un trabajo de entrega, y tan. Y así pasa con varios que se las han aplicado. Entonces, de cierto modo, si haces eso, pues puedes evitar el hurto, tienes la ventilación cruzada, tienes algo de vista. Obviamente, les digo, esto es porque está muy... le puse las ventanas de doble deslizamiento, pero se pueden hacer mucho más delgadas los canceles, y así tienes esa penetración de luz. O por ejemplo también, si hay vándalos, si esto da hacia la calle, pues ya no se mete, nada más se alcanza a ver poquito. Hay quienes inclusive los pueden hacer con pequeños tubos de PVC. Otro tema también son las losas, que por ejemplo las losas muchas veces las ponen en 2 aguas para ahorrarse los rellenos. Pero por ejemplo, si estás, normalmente yo veo que estas escuelas las hacen de un solo piso, como si no se fueran a ampliar, y muchas veces estas mismas lo que ya tienen nada más le incluyen el otro piso,
y ya ven si pueden construir. Entonces estas son varias directrices que yo les dejo. Si ustedes quieren construir una pequeña escuela, chequen muy bien la orientación, el tipo de ventanas que van a meter, la butaca también, pero no solo la butaca, sino la ubicación de la puerta. Vean que, por ejemplo, si yo pongo la puerta en la parte de acá, pues esta fila de butacas va a estorbar, tengo que meter un pasillo y pues obviamente, en cambio aquí vestíbulos, si yo dejo la puerta a este lado, inclusive puedo dejar un escalón con el escritorio del profe y ya me ven todos desde lo más alto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido. Si alguno de ustedes quiere hacer una escuela o tiene algún proyecto, pues ya sabe, con nosotros aquí tenemos múltiples cantidades de proyectos que estamos viendo. Estos planos constructivos. Yo soy el arquitecto que desarrollo y nos estamos viendo. Hasta luego.